Hola a todos. Hace exactamente un año hice un vídeo hablando sobre 7 posibles tramas descartadas de Inazuma Eleven y prometí una segunda parte. Así que después de casi 365 días y de atrasar este vídeo constantemente, traigo las tramas descartadas de Inazuma Eleven Go, esperando que guste tanto como la primera y que reciba el mismo o más apoyo. Te recuerdo que no son oficiales del todo. Algunas son suposiciones o rumores, otras sí estuvieron a punto de pasar. Dale like al vídeo si te gusta y suscríbete pues hay un vídeo nuevo siempre. Sin más dilatación, empecemos. Tal vez el caso más oscuro que veremos hoy, agrado que había pensado hacerle un vídeo aparte. Es raro que de todos los jugadores de Inazuma Japón, los únicos que no aparecen en Go son Todd y Thor. Del primero se rumorea que su seiyuu estaba en cinta para esas fechas, pero no pude encontrar información que confirmara eso. Pero el caso de Hijikata es más serio, porque se dice que es probable que el personaje fue retirado por el fallecimiento en 2013 de su seiyuu, Yasuo Saito, mejor conocido como Yakun Sakurazuka, quien también era comediante que usaba personajes llamativos. Como se dijo, él falleció en 2013 a causa de un accidente automovilístico, y en Japón se tiene la costumbre de retirar personajes cuando sus seiyūs pasan a mejor vida. Sin embargo, se presume que el personaje de Hijikata o Thor estaría descartado desde el 2010 de la franquicia, pues en ese año Sakurazuka tuvo una fuerte polémica en la que una universitaria lo acusó de haber sido abusada por el seiyuu en una fiesta mientras ella estaba borracha. El juicio se resolvió cuando Sakurazuka llegó a un acuerdo en privado con la demandante, por lo que jamás se supo si fue verdad o una acusación falsa, pero para evitar polémicas lo habrán retirado antes. Incluso hay rumores que por la forma en que se dio su fallecimiento en la carretera, este accidente pudo haber sido provocado a manera de venganza. Es una suposición que por esto el personaje fue retirado, pero lo dejo a tu imaginación. Jade Green o Midori Seto es una de las gerentes del Raimon Revolucionario. A pesar de ser muy lista y animada, no se tenía pensado que fuera así, al menos no desde el principio. Y es que Jade iba a ser una delincuente juvenil. Desde que vemos su diseño con el estilo de cabello y falda larga, deducimos que ella iba a ser una Sukeban, un tipo de delincuentes chicas que se popularizó en Japón hace 30 años. Al parecer, su trama giraba en que sería una especie de bully para Arion, que luego pasaría a ser su animadora tras quedar fascinada por el amor al fútbol y a sus amigos que tiene el protagonista. Aunque su diseño se quedó, su trama fue descartada y pasó directamente a ser la animadora de Arion. Hubiera estado interesante darle profundidad al personaje de Jade, pero la trama de la evangelización ya la tenía Victor, por lo que hubiera sido repetitivo. Eso sí, al parecer el concepto no fue olvidado, pues algo parecido de una delincuente juvenil se vio reflejada en Glacia, en la serie Go Galaxy. Abonado al punto anterior, hablemos sobre el protagonismo de las gerentes de Go. Como sabemos, quitando Sky, las demás tuvieron un protagonismo muy nulo, por no decir que casi fueron de fondo, en especial Rosie. Esto es solo algo que se habló en la comunidad de Reddit en inglés, por lo que dejo a interpretación del público qué pensar. Y es que la razón por la que Aoi Sorano, también conocida como Sky Blue, tuvo mucha relevancia, mientras que sus compañeras gerentes fueron opacadas, fue por complacer a su seiyuu, Sayaka Kitahara, quien es una cantante de pop muy famosa en el país nipón. A manera de agradecimiento porque ella interpretaría los endings de la serie y los videojuegos le darían más protagonismo a su personaje. Es por eso que la chica peli azul jamás fue removida de su protagonismo en Galaxy, y está presente en todos los endings como cara visible. Como digo, dejo a tu criterio creerlo, pues hablamos que Sayaka Kitahara probablemente no tuvo nada que ver en esta decisión, y que solo se quería tener un bonito gesto con esta hermosa cantante. Pero sí es de sorprender el nulo protagonismo de las gerentes de Go, comparada a sus antecesoras y sucesoras. Esta vez hablaremos de algo fugaz porque ya se ha hablado de ello en otros canales. Hablaremos de un personaje de fondo que juega en el Raimon B, llamado Shugo Kira o Freddy Schiller. Como te habrás dado cuenta, es un personaje que se dice tiene relación con los Schiller, y que se tenía una trama muy interesante preparado para él, a grado que el propio Akihiro Hino en la revista Nintendo Dream
dijo que le darían más protagonismo en las secuelas de la entrega, cosa que nunca pasó. Al parecer, la idea de darle trasfondo fue descartada porque ya había un personaje con esa misma trama, que era Lucian, y que tampoco se profundizó. Me lo imagino teniendo cierta rivalidad con Aitor, hubiera quedado muy genial. Hablando del sobrino de Rhaegar Dark, él también tendría una trama un tanto distinta a la que tuvo, pues se tenía pensado que Hikaru en un principio iba a ser jugador de la Royal Academy, sumado a que tendría un diseño muy distinto. Como vemos en su diseño beta, él jugaría con la Royal y personalmente me hubiera parecido excelente, y luego tal vez unir al Raymond. Pero para desaprovecharlo como lo hicieron, hubiera preferido que estuviera en la Royal Academy. Hasta pudo tener el puesto de Rex y no pasaba nada. Muchos sabemos lo paupérrimo y apresurado que fue el final de Inazuma Eleven Go Galaxy, si a eso se le puede llamar final, porque la serie iba a tener otro final. Y es que precisamente la película El Partido de Ensueño estaba planeada para ser el episodio final de la serie Galaxy. Aunque no se confirma si se iba a aclarar el destino de los jugadores del Earth 11, sí se tenía pensado un partido final entre personajes. No se llega a aclarar cómo y el por qué, pero de último minuto, ese supuesto último episodio pasó a ser una película aparte, para conmemorar el aniversario de la franquicia en donde jugarían un partido entre los personajes más queridos y antagonistas. También nos quedamos con la duda del verdadero final de los personajes de Galaxy, pero si no lo plantearon en el videojuego, menos en la serie. Antes de continuar, te animo que veas el video anterior sobre la trama que posiblemente iba a tener Gaby, y el short de cuando se quiso hacer creer que Ricardo iba a fallecer. Así ya no repito esos datos en este video y no te pierdes de nada. Tal vez el caso de descarte más polémico de toda la franquicia, descartar una selección japonesa de Inazuma Eleven Go con jugadores que ya habían aparecido para darles lugar a unos novatos. Y si bien Galaxy es una temporada con historia un tanto mediocre, sus personajes tienen de los mejores desarrollos de la franquicia para mí. Muy pronto hablaremos de ello, así que pendientes del canal. Incluso, por lo mostrado en el juego en donde te dan a escoger jugadores como Bai Long, Sol, Tezcat y demás en el equipo, se rumoreaba que podía haber una posibilidad, cosa que nunca pasó, y ya sabemos cómo acabó. Yo siempre diré que el concepto de Galaxy estaba decente, y sus personajes son una joyita, pero no debieron de aparecer allí. Estos en otra serie de Inazuma lo hubieran roto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos. Recuerda que tu apoyo me sirve de mucho. Nos vemos en la próxima para más contenido.